¿Qué es lo que hace que una proteína en polvo sea más cara que otra? ¿Por qué hay tantos tipos diferentes de proteína en polvo? ¿Cuál es el que más te conviene a ti en función del objetivo que tengas? En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso por todos los tipos diferentes de proteína en polvo que puedes comprar. Vamos a ver por qué unos son más caros que otros, cuál es la diferencia en su calidad, para darte pistas y que entiendas cuál es el que más te conviene. Y recuerda que al final del vídeo tienes las tomas falsas y en esta ocasión tienes un mensaje súper importante para entender al 100% todo lo que voy a contarte en este vídeo. Deja tu like, suscríbete porque sé que todavía no lo has hecho y empezamos el vídeo. Antes de empezar tenemos que tener muy claro qué son las proteínas. Las proteínas son unos elementos formados por aminoácidos que al juntarse forman todos nuestros tejidos corporales, como por ejemplo la masa muscular o los órganos. Y también tienen otras funciones para hacer que nuestro cuerpo funcione de manera correcta. Y los suplementos de proteína no son más que proteína extraída de algún alimento, que se ha procesado para ser más digerible y más fácil de transportar. Es decir, que en última instancia es lo mismo consumir proteína proveniente, por ejemplo, de una pechuga de pollo que de un suplemento de proteína. La ventaja de un suplemento de proteína en polvo es que es mucho más fácil de digerir y que te lo puedes llevar donde quieras. Y ahora sí, vamos con el tema principal del vídeo. Si has indagado un poco por las diferentes tiendas de suplementación, habrás visto que hay muchísimos tipos diferentes de proteínas en polvo. Aquí hay un punto muy importante a tener en cuenta y es que la mayoría de marcas de suplementos utilizan formulaciones específicas haciendo mezclas de diferentes tipos de proteína en polvo para crear sus propias marcas comerciales, lo cual resulta con nombres diferentes de suplementos de proteína en polvo, pero no deja de ser un nombre comercial de la propia marca. Los diferentes tipos de proteína que tenemos son los que provienen de la leche y los que provienen de otros vegetales, como por ejemplo el arroz, el cáñamo o la soja. También hay otros tipos de proteína que son la que proviene del huevo o incluso de la carne, pero no son tan frecuentes. Y por supuesto también está el colágeno, que no deja de ser un suplemento de proteína. En la descripción voy a dejarte otro vídeo donde hablo en específico del colágeno como suplemento y también de otros dos suplementos muy interesantes para ciclistas. De largo, los suplementos más comunes de proteína en polvo son los que vienen de la leche y son los que nos vamos a centrar en este vídeo. Aún así, si estás interesado en consumir proteína que venga de origen vegetal, procura que en la lista de ingredientes vengan diferentes mezclas de diferentes fuentes de proteína, como por ejemplo mezcla de arroz, cáñamo y guisante. De esta manera estamos compensando la pobre calidad que tiene la proteína vegetal proveniente de un solo alimento, consiguiendo así un suplemento de proteína vegetal más completo. Dentro de las proteínas que vienen de la leche encontramos dos principales, que son los dos tipos de proteína que tiene la leche. Por un lado está la proteína de suero, que es lo mismo que proteína whey, que viene del inglés, y por otro lado está la caseína, que es otro tipo de proteína. Para que tengas una imagen clara, la proteína de suero de la leche es este líquido que aparece en un yogur cuando lleva un tiempo en la nevera sin ser consumido, que ya ves que es alimento, no es nada mágico. Este líquido transparente se procesa con diferentes técnicas para terminar consiguiendo el polvo del suplemento de proteína en polvo. En el caso de la caseína también se procesa por procesos similares y se vende como una proteína de absorción lenta, lo cual nos ayuda a tener aminoácidos en sangre de una forma mucho más sostenida en el tiempo y puede ser beneficioso, por ejemplo, si queremos ganar masa muscular. Los culturistas lo utilizan muchísimo. Y aquí viene la última clasificación. Desde la proteína de suero, que es la más común, llegamos a obtener tres tipos de proteína. En primer lugar tenemos la proteína concentrada, que es lo mismo que proteína de suero o proteína whey. En segundo lugar tenemos la proteína isolada y por último la hidrolizada. Y te prometo que esta es la última clasificación. Por este mismo orden se diferencian por el nivel de procesado que tienen, con el fin de refinarla cada vez más para quitar restos de carbohidratos o de proteína. Básicamente lo que buscamos con este refinado es eliminar la lactosa, que es el azúcar de la leche, y de esta manera conseguir tener una proteína más pura, con más cantidad de proteína y menos de carbohidratos. La proteína de suero o la whey suele tener entre un 70 y un 80% de proteína total. En el caso de la proteína isolada
tenemos entre un 80 y un 90% de proteína en el producto. Y en la hidrolizada superamos el 90%. Además, la proteína hidrolizada ya está predigerida, lo cual nos va a dar una absorción muchísimo más rápida y fácil. Y esta diferencia es muy importante porque determina el precio y la calidad de la proteína. Por cierto, déjame en comentarios si alguna vez has tomado proteína en polvo y qué tipo de proteína has consumido. Y ahora igual me dirás, vale, pero a mí, ¿por qué me importa esta clasificación? Pues bien, te voy a dar varios motivos. En primer lugar, si no tienes ningún objetivo deportivo en concreto, te puede valer perfectamente con una proteína concentrada, aunque tenga un poco más de carbohidrato y no sea una proteína tan pura. Y lo puedes compensar añadiendo un poco más de suplemento a tu batido. Aún así, tienes que tener en cuenta si toleras bien la lactosa o no. En el caso de que no la toleres demasiado bien, podría venirte mejor una proteína isolada, que ya viene con un poco menos de lactosa que la proteína concentrada. Otro ejemplo sería por si la quieres para aportar aminoácidos para antes de entrenar. En ese caso te vendría genial una proteína hidrolizada que se absorbe muy rápidamente y no te genera molestias intestinales. Si eres como yo, que la lactosa no te sienta muy bien, te recomendaría una proteína isolada, que tiene un muy buen balance calidad-precio. Y además podrías escoger una proteína que venga con enzimas digestivas, que te ayuda a digerir la poca lactosa que pueda tener esta proteína. Por ejemplo, esta que tengo aquí de B-Levels. Otro factor que puede encarecer el producto es que la materia primera provenga de vacas que hayan vivido en libertad, es decir, que sean de ganado de pastoreo. Por ejemplo, esta que aparece en pantalla. Otro factor que puede hacer que la proteína sea más cara es la patente Arla, que asegura la buena calidad de la materia primera. También podemos encontrar suplementos de proteína en polvo que vengan formulados con otros componentes, como por ejemplo enzimas digestivas o por ejemplo con minerales, lo cual va a hacer que sea un producto mucho más eficiente para deportistas. La realidad es que en el mercado hay pocas opciones de proteína hidrolizada y el motivo es porque es mucho más cara y la diferencia práctica no es mucha. En la descripción vas a tener algún enlace para que lo puedas comprobar y también que puedas comprarlas si es que te interesa. Y obviamente también te voy a dejar la que yo consumo, que es esta de aquí, con un descuento. Y al contrario, ¿cómo puede ser que haya proteínas que sean mucho más baratas? La primera razón es porque la materia primera es de baja calidad y de agricultura intensiva. Y el segundo motivo es que se le añaden ingredientes que abaratan el producto, como por ejemplo en esta que tengo aquí, que se le ha añadido leche en polvo desnatada. Otro factor clave que tienes que tener en cuenta cuando vayas a escoger un suplemento de proteína es la cantidad de leucina que tiene este suplemento cada 100 gramos. Esto lo puedes ver en la etiqueta en muchos casos y si no, en su página web. La leucina es uno de los aminoácidos de la proteína y se ha determinado como el más importante a la hora de ganar masa muscular o reparar los tejidos. Tienes que fijarte en que cada toma que vayas a hacer de proteína tenga un mínimo de 3 gramos de leucina. Este factor es incluso más importante que la cantidad de suplemento total que consumas. Es decir, da igual que consumas 25 gramos de proteína o 30, que si no hay los 3 gramos de leucina nos va a servir de poco. Y antes de que te vayas, tengo el mensaje más importante de este vídeo. Tomar suplementos de proteína no es necesario. Como te he dicho al inicio del vídeo, no hay diferencia en consumir proteína que provenga de un alimento que proveniente de un suplemento. La diferencia es solamente la forma en que la consumes. Puede ser que sea de utilidad, sobre todo si estás fuera de casa o no tienes suficiente apetito como para llegar a tus requerimientos, pero para nada debe ser la fuente principal de proteína en tu dieta. Y sobre todo sabiendo que alimentos como la carne, los huevos o el pescado también aportan proteína. Pero no solo eso, sino que también aportan vitaminas, como por ejemplo la vitamina A, vitaminas del grupo B o minerales, como el hierro, por ejemplo, magnesio, el sodio o el potasio. Es decir, que consumiendo proteína desde un alimento, sobre todo de origen animal, te va a nutrir muchísimo más que simplemente tomar proteína desde un suplemento. En la descripción voy a dejarte otro vídeo de suplementos y también te voy a dejar un tour virtual por la tienda de B-Levels para que sepas muchísimo más sobre suplementos y te puedas aprovechar de los descuentos que tenemos. Deja tu like y suscríbete para aprender muchísimo más sobre cómo integrar la nutrición deportiva a tu vida. ¿Qué es lo que hace que una proteína me está mirando a mí, ¿sabes? Llevarla contigo donde quieras. Es que
Que no, a veces no sé si hablo bien. Voy a tener que hacer ejercicios antes de empezar. De estos que te pones el boli aquí y hablas y cuentas hasta 10. Los únicos, dos únicos tampoco. Este líquido transparente se procesa con varias técnicas para terminar obteniendo... Este líquido transparente se procesa con diferentes técnicas para... Joder, Arnau, tío. Lo más fácil no sé decir. En el caso de la caseína, también se procesa para acabar obteniendo un polvazo, lo que te voy a meter a ti. Es que las vacas que hayan creado, las vacas crean leche. Bueno, sí, ¿no? Este factor es más importante que incluso deja tu like, suscríbete.